Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Vale, entonces ya para dejar clara la pregunta, ¿cómo las colonias se separan de Inglaterra? Sí, los ingleses después de la guerra de los 7 años les empiezan a imponer una serie de impuestos, por ejemplo, a productos que para ellos, con los cuales ellos comerciaban pues de aquella manera. Como hemos dicho antes, ellos eran libres y por ejemplo comerciaban con la corona española, comerciaban con las islas de las Antillas, en fin, hacían sus negocios sin injerencia, no habían tenido casi prácticamente injerencia de las autoridades de la metrópoli de Inglaterra, del Reino Unido. De repente les empiezan a imponer una serie de impuestos, por ejemplo, al azúcar, impuestos al papel timbrado. Para hacer cualquier papel oficial, pues tenía que ser un papel que venía directamente de la metrópoli y que era pues lo que hoy sí, lo que es el papel timbrado, el papel oficial, ¿no? Y luego también algo que les duele mucho, que es un impuesto, sobre todo dos que les duele mucho, a las melazas. Las melazas es un sustitutivo de la caña de azúcar, es un producto derivado, sí, podemos decir derivado de la caña de azúcar, con el que los colonos hacían el ron. Es básico para ellos, para la fabricación del ron. Y es que había un comercio de bebidas alcohólicas también muy grande. Fíjate, luego acabarán en el siglo XX con la ley seca, ¿no? Los americanos han tenido institucionalmente una relación extraña con el amor-odio, lo digo de broma, con el tema del alcohol. Y lo que ya va a colmar el rizo es el impuesto sobre el té. Es decir, llegaban los barcos cargados de té y antes de bajar el té a puerto, pues los paisanos tenían que pagar un peaje, un impuesto a la corona para llevarse el té y luego, bueno, pues venderlo en las tiendas, etcétera. Cuando ellos habían estado comerciando con té de una forma sin ningún tipo de impuestos. ¿Esto qué hace? Pues crea gran molestia en los colonos. Mandan a Franklin, mandan a otros personajes importantes, no se consigue nada de la corona. Hay un primer ministro que les aprieta más las tabas incluso, y ellos se defienden diciendo, claro, ellos no eran tontos, ellos dicen, no, nosotros somos colonias reales. Aquí el Parlamento, que es el que ha impuesto, el que ha aumentado y gravado con estos impuestos a las mercancías, no tiene jurisdicción, no tiene derecho a imponernos estos impuestos, dado que nosotros tenemos relación directa con el rey. El Parlamento puede decir lo que quiera, pero nosotros con el Parlamento no tenemos relación. Esto lógicamente, empieza a crear más rifirrafes, afloja un poco la autoridad de la metrópoli, pero bueno, ellos siguen en descontento. Y ellos intentan, de alguna forma, pactar. En ningún momento se les pasa por la cabeza emprender una rebelión, primero porque no dejaban de ser hijos de británicos y por supuesto no se iban a enfrentar a la principal potencia, al principal ejército de la época. O sea, un grupo de granjeros contra los casacas rojas pues era una auténtica locura. Entonces intentan negociar eso, tener representación. Es muy importante tener representación en el propio Parlamento de Westminster para negociar estos impuestos. Ellos en ningún momento dicen, ellos dicen, entendemos los esfuerzos que hay que hacer para recomponer de alguna forma la defensa de los territorios británicos después de la guerra de los 7 años, sobre todo frente a Francia y frente a España. Pero bien, nosotros también queremos cortar y pinchar, por lo menos que se nos escuche, es más, y no ya que se nos escuche, que tengamos voto en las decisiones. La metrópoli se sigue negando y esto va a llegar a un momento, pues hay una fecha concreta que es el suceso de Lexington, si no recuerdo mal, en 1775, donde una serie de colonos, hay un cruce de disparos con unas tropas acantonadas de Su Majestad Británica y aquí comienza de alguna forma el follón. Aquí comienza lo que luego se va a dar en llamar la Guerra de la Independencia. No vamos a contar ahora todo el desarrollo de la independencia, pero insisto, todo viene porque se sienten excluidos de la gobernación de alguna forma y de los asuntos de lo que es la monarquía. Y por otra parte, ellos sienten que los impuestos son abusivos y que encima ni siquiera tienen un representante para poder negociarlos. Y este es el germen que va a llevar a la desafección y a que se desaten los acontecimientos de la guerra.